Los invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 17, y escuchar muy atentamente la lectura de la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 17. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Este es el decreto de Dios para la raza humana. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Muy pronto los judíos opositores hicieron una gran persecución contra él y él tuvo que salir huyendo de la ciudad de Tesalónica sin poder completar su labor pastoral de edificar la fe de estos nuevos creyentes en todo el consejo de Dios. Y por eso Pablo experimenta una gran preocupación por esta iglesia. En estas circunstancias, debido a su gran preocupación y teniendo que estar solo en Atenas, a la ciudad donde terminó después de estar en Tesalónica, luego en Berea y termina en Atenas, desde Atenas envía a Timoteo para informarse del estado de la iglesia. Su altísima preocupación por la iglesia lo lleva a enviar a Timoteo. Y cuando Timoteo regresa, le trae un informe muy alentador, y ahí es cuando él escribe Primera a Tesalonicenses. Miren lo que dice Primera a Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pasando el tiempo, no mucho tiempo, falsos profetas entran a la iglesia y la confunden con enseñanzas falsas sobre escatología, específicamente sobre la segunda venida de Cristo, y eso provoca que Pablo escriba Segunda de Tesalonicenses. ¿Alguno de ustedes aquí puede decirme qué es la escatología? Levante su mano. ¿Qué es la escatología, hermana Luz María?
es la enseñanza de Dios sobre lo que sucederá en el tiempo final. Escatología es la enseñanza de Dios sobre lo que sucederá en el tiempo final. ¿Y cuál es el corazón de la escatología? ¿Cuál es la enseñanza principal sobre escatología? Levante su mano, hermano Nelson. No, yo no me refiero al libro de la Biblia donde está esa enseñanza, hermano, allá arriba, sino la doctrina esencial. La segunda venida de Cristo. Muy bien. Entonces, habiendo entendido qué es escatología y cuál es su corazón o su enseñanza oficial más importante, veamos cómo la iglesia de Tesalónica, desde su origen, tuvo problemas con la escatología. Y esto es muy probablemente debido a que en su trasfondo pagano, las creencias que tenían del paganismo hacía difícil que ellos aceptaran las enseñanzas de escatología que Pablo les había dado. Y mucho más cuando Pablo no había podido dar esa enseñanza de manera completa. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses estaban confundidos y entristecidos porque no sabían qué pasaba con las personas que morían habiendo creído en Cristo, y estaban tristes y confundidos. Por eso Pablo escribe 1 Tesalonicenses, y con 1 Tesalonicenses logra calmar un poquito estas angustias escatológicas de los tesalonicenses. Pero poco tiempo después, como ya dije, falsos profetas entran en la iglesia e intentan engañarlos, y reaparecen de nuevo los problemas con la escatología. Así las cosas, la escatología entonces debe ser corregida por la falsa enseñanza de los falsos profetas y reafirmada para que estos tesalonicenses puedan tener una doctrina sana y una vida cristiana sana. El tema pues de nuestro pasaje son los errores escatológicos sobre la segunda venida de Cristo que han sido infiltrados en la iglesia de Tesalónica y que el apóstol infalible del Señor Jesucristo va a denunciar y va a corregir. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título que le hemos puesto para su exposición en esta mañana es Escatología bajo ataque. Escatología bajo ataque. Y vamos a mirar nuestro pasaje a través del siguiente bosquejo. Veremos en primer lugar la escatología atacada. ¿En qué consiste el ataque? En los versículos 1 y 2. Y luego veremos escatología defendida en los versículos 3 al 17. Y hermanos, este pasaje es un pasaje muy especial, es un pasaje fascinante. Y como hemos dicho en el pasado, este pasaje es un viaje en la máquina del tiempo. Les pregunto, ¿están listos para viajar en la máquina del tiempo? Ajusten sus cinturones de seguridad, ahí donde están. Fasten your seat belt. Ajuste su cinturón de seguridad porque vamos a viajar en la máquina del tiempo. Vamos a comenzar con escatología atacada, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el asunto central bajo ataque, la venida del Señor Jesucristo. Y en nuestro pasaje se enseña mayoritariamente lo que va a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo. Y es importante resaltar que la venida del Señor Jesucristo siempre es señalada en el Nuevo Testamento como un solo y único evento, un evento solo, compacto, la venida, no las venidas, sino una venida, el día del Señor, no los días del Señor, sino el día del Señor. Se habla de su venida como un evento compacto, un solo evento. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, que cuando Cristo regrese por segunda vez, todos los cristianos seremos reunidos en ese solo evento con Él. No por tandas, no primero unos, después los otros y al final, después de mucho tiempo, los últimos. No, una sola venida
y una sola reunión masiva de todos con Él, no por tandas. Con respecto a eso, dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí vemos un problema muy serio que tenemos los cristianos durante nuestras primeras etapas de crecimiento espiritual. No somos estables en nuestro pensamiento, somos inconsistentes y necesitamos consistencia, estabilidad. Y por eso es tan importante que la revelación de Dios no pueda ser cambiada. Por eso es tan importante que a la Biblia no se le pueda añadir nada. Por eso es tan importante que los hijos de Dios no recibamos nuevas revelaciones. La revelación está cerrada, el canon está cerrado. Los hijos de Dios somos muy inestables en nuestras etapas iniciales, y si tuviésemos la posibilidad de escuchar nuevas revelaciones, seríamos fácilmente engañados, como está sucediendo aquí con los tesalonicenses. Y por eso es que el Señor se ha procurado de que la Biblia esté cerrada y de que ya no hayan nuevas revelaciones, y por eso es que en las iglesias de la Reforma creemos en la sola Escritura y decimos que no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas profecías, que el canon está cerrado, y por eso insistimos en lo que se llama cesacionismo, porque si tuviésemos acceso a nuevas revelaciones, la inestabilidad de la iglesia haría que ella se desvíe muy fácilmente, como sucedió con los hermanos de Tesalónica. Dice Pablo entonces, no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis. Esa falta de consistencia genera una gran ansiedad en los corazones inestables de los nuevos creyentes. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu. Aquí no se refiere a espíritus de demonios, sino a seres humanos, personajes humanos, elocuentes, que enseñan las doctrinas e impactan a los nuevos creyentes. Espíritus se refiere a maestros, que en este caso eran falsos maestros, falsos profetas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las celebridades evangélicas, porque cuando un hombre es altamente elocuente, es un espíritu elocuente, él puede impactar y perturbar a los niños en Cristo en su solidez. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Aquí vemos el origen del engaño. Al parecer estos falsos profetas habían llegado a Tesalónica, habían enseñado de viva voz, pero también al parecer habían presentado una carta como si fuera una carta escrita por el apóstol Pablo. Vean conmigo el versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Este es entonces el ataque. Son unos falsos maestros, son unos falsos profetas que toman a unos niños en Cristo y les enseñan algo raro con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿En qué consistía la falsa enseñanza de estos maestros falsos? Consistía en que la venida del Señor estaba tan cerca que no había que perder el tiempo trabajando. La venida del Señor está tan cerca que no había que perder el tiempo trabajando. Y al parecer esta falsa enseñanza cayó en un terreno muy abonado, pues estos tesalonicenses, muchos de ellos eran flojos para trabajar. Entonces la falsa enseñanza dice, no, la venida del Señor será en cuestión de meses, no se preocupen por trabajar. Miren conmigo, 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo, enterado de que estos tesalonicenses eran flojos para el trabajo, decide trabajar, no ser sostenido por la iglesia, sino trabajar con sus propias manos para ser un ejemplo para ellos. Miren 1 Tesalonicenses 4:11.
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Noten la reiteración del asunto de trabajar. Ahora miren 1 Tesalonicenses 5:14a. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y miren finalmente esta severa amonestación en 2 Tesalonicenses 3 del 6 al 12. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, ese es el ataque. El ataque es una enseñanza falsa sobre la segunda venida de Cristo, que insistía que la segunda venida estaba muy muy cerca y entonces no había que trabajar. Y estos tesalonicenses ya flojos, es decir, cristianos convertidos pero todavía muy dominados por el pecado de la pereza, esa enseñanza les cayó como anillo al dedo para hacer loncha, para hacer rocha, para hacer pereza. Ese era el problema que estaba produciendo en Tesalónica esa falsa enseñanza. Ahora veamos la defensa del apóstol Pablo de la sana doctrina, la escatología defendida. Pablo corrige la falsa doctrina y para ello da dos elementos fundamentales en escatología relacionados con la segunda venida de Cristo, especialmente, hermanos, lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Esta enseñanza, casi toda, mayoritariamente nos habla de lo que ha de suceder antes de la segunda venida de Cristo. Y esos dos elementos son la apostasía y el anticristo. La apostasía y el anticristo. Veamos en primer lugar la apostasía. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que Pablo les está diciendo aquí es, hermanos, cálmense, la venida del Señor no está tan cerca como les dijeron estos falsos maestros. Hay algo que debe suceder antes y que nosotros debemos reconocer, y es la apostasía. ¿Alguno de ustedes aquí sabe qué es la apostasía? Levante la mano. ¿Qué es la apostasía, hermano Jaime? Muy bien, esa es una parte de la apostasía, y es la iglesia cristiana que profesa ser cristiana se desvía de tal manera del verdadero cristianismo que el cristianismo que ellos profesan es un cristianismo totalmente desfigurado, y la iglesia se convierte en una sinagoga de Satanás, tal cual como es hoy la iglesia católico romana y hacia donde se está conduciendo la iglesia evangélica. Entonces, una parte de la apostasía es la desfiguración completa de la iglesia cristiana, pero eso no es toda la apostasía, falta algo. ¿Quién sabe? Diga allá atrás, hermana. No, ese es el segundo elemento, no hemos pasado todavía a ese segundo, estamos en apostasía. La apostasía tiene que ver con la iglesia cristiana y con la sociedad en general. Junto con una iglesia cristiana desconfigurada, ¿cómo estará la sociedad en general? ¿Quién sabe? Hermano Fecho. La sociedad en general apostatará, es decir, abandonará por completo todos los valores cristianos en los cuales ella ha sido sostenida desde que Cristo vino a la tierra.
valores incluso que vienen desde antes de Cristo en el judaísmo, en la verdad de Dios. Entonces la apostasía se constituye por una iglesia cristiana totalmente desconfigurada y una sociedad masivamente abandonando todos los valores cristianos que la han constituido hasta entonces. En otras palabras, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Una sociedad totalmente alejada de Dios, una sociedad que no quiere saber de Dios, una sociedad que está en el tenor del Salmo capítulo 2, una sociedad que está en el tenor del Salmo 2, versículos 1 y 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso no es solo la iglesia, es la sociedad general. Para entender un poco mejor el tema de la apostasía, yo quiero invitarlos a entrar a la internet, a nuestra página web, y ver mi sermón del Salmo capítulo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo. Allí muestro cómo la apostasía se produce cuando la sociedad destruye los fundamentos que Dios le ha puesto a la sociedad. El fundamento en Dios, en la verdad, en la familia, en la racionalidad, en la justicia y en Cristo. Entren por favor, escuchen mi sermoncito y van a entender un poco más qué es la apostasía. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para que ocurra la segunda venida de Cristo y que nosotros debemos identificarlo y por lo cual la segunda venida de Cristo no va a ocurrir tan rápidamente? Es la apostasía. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo señala la venida del anticristo. Versículo 3b. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El punto más alto de la apostasía será la aparición del anticristo. En otras palabras, esa apostasía tendrá un gran líder que la dirigirá y que la llevará a su punto más alto. Y recuerden, todo esto va a ocurrir ¿cuándo? Antes. ¿Cuál es la palabra clave? Antes. Todo esto va a ocurrir antes de la segunda venida, en los días muy cercanos a la segunda venida. Y el resto del pasaje, el apóstol Pablo nos da una descripción, la mejor de todas las escrituras, acerca del anticristo. Vamos a ver entonces qué es lo que la Biblia nos enseña en este pasaje sobre el anticristo. Y veremos 4 cosas. En primer lugar, veremos su naturaleza, es decir, su perfil, la descripción del anticristo. Segundo, veremos su tardanza, la tardanza del anticristo. En tercer lugar, su destrucción segura, su destrucción. Y en cuarto lugar, su propósito en el plan de Dios. Veamos en primer lugar su naturaleza, su perfil y su descripción. Veamos en el verso 3 de nuevo, el versículo 3, parte B. Dice: y se manifieste el hombre, el hombre. La palabra hombre significa que el anticristo obviamente es un ser humano, no es un ser angélico, sino un ser humano, y es un ser humano de sexo masculino. Y no será un hombre fantasioso como una especie de Superman, sino un hombre, sencillamente un hombre. Y esto nos lleva a la enseñanza de que el anticristo es personal. Hay muchos en la historia de la iglesia que han creído que el anticristo no es personal, sino que es un sistema. El apóstol Juan en su carta muestra que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, y el anticristo en cierta forma sí es un sistema, es una forma de pensamiento que abrazan la mayoría de los seres humanos, pero aquí se enseña que es una persona, es un ser humano, hombre. Así que la primera característica de su perfil es ser hombre. Pero a continuación dice de pecado. La traducción literal de esa expresión de pecado es
sin ley, un hombre sin ley. Y ojo, aquí viene la característica más importante del anticristo. Él va a cambiar la ley, va a cambiar la ley, es decir, va a hacer que los seres humanos vean el bien y el mal desde otra perspectiva. Va a cambiar la ley, es decir, la percepción de lo que es malo va a cambiar. Y van a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Eso significa de pecado, la traducción literal, sin ley. Continúa diciendo el texto, el hijo de perdición. Esa expresión hijo de perdición se aplica a qué otro personaje del Nuevo Testamento, levante la mano. A Judas, es decir, que el anticristo es el último Judas. Significa que es un hombre reprobado, que él no puede ser salvado, que no hay esperanza de salvación para él. Versículo 4, el cual se opone, esa expresión se opone significa que él es el adversario de Cristo por excelencia. Él se opone a Cristo y a su pueblo, a su evangelio. Su propósito es atacar a Cristo, atacar a su pueblo, demeritar a Cristo, hacer que su obra sea ridiculizada, no comprendida, minimizada, y atacar a su pueblo. Es decir, que bajo el poder del anticristo el mundo entero se volverá contra Cristo y contra su pueblo, y vendrá entonces la más alta y grande persecución jamás padecida por la verdadera iglesia de Cristo en toda la historia de la humanidad, que en otras secciones de la Biblia se conoce como la gran tribulación. Entonces ya tenemos tres cosas antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Primera, apostasía. Segunda, anticristo. Y tercera, gran tribulación. Esas son las cosas que han de suceder antes de la venida de Cristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo no solamente va a atacar la iglesia cristiana, sino que también va a atacar todas las religiones paganas y va a intentar destruirlas con el objeto de ser él el único Dios que adoran todos los hombres sobre la faz de la tierra. Es decir, que sus pretensiones son universales. Dice, tanto que se levanta, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí cuando se refiere al templo de Dios, nosotros de manera particular creemos que no se refiere a un tercer templo reconstruido en Jerusalén por los judíos, sino que nosotros particularmente creemos que el templo de Dios es la iglesia. Nosotros creemos que esto es el cumplimiento de aquella abominación desoladora en el lugar santo que habló el profeta Daniel y que ratificó nuestro Señor Jesucristo. Este anticristo va a suplantar a Cristo. La palabra anti en anticristo no solamente significa contra, sino en lugar de. Es decir, que el anticristo va a usurpar a Cristo y va a ser una completa parodia de todo lo que hizo Cristo. Es decir, él va a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, parodiándolo, es decir, imitándolo. Termina diciendo el pasaje, haciéndose pasar por Dios. Y este es su colmo, este es el colmo del anticristo. Él va a decir que él es Dios y va a pedir que todos los hombres lo adoren, creando una nueva espiritualidad alrededor de él, tal como pretendieron hacerlo los emperadores romanos en el primer siglo. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Aquí el apóstol Pablo nos recuerda de nuevo el gravísimo problema que tienen los creyentes inmaduros. Son inconstantes, inconsistentes y tienen mala memoria. Y por eso es que son fácilmente engañados y son movidos
movidos de su doctrina por estos falsos maestros. Y de nuevo insistimos, por eso es absolutamente necesario que la Biblia sea estable, que la Biblia no pueda ser cambiada, que no haya nuevas revelaciones, porque sin esa estabilidad todos seríamos movidos, sin esa estabilidad todos seríamos muy probablemente engañados. Por eso insistimos en la sola Escritura y en el cesacionismo. Versículo 9. Saltamos al versículo 9 para completar el perfil de lo que dice sobre el anticristo, su naturaleza. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Eso significa que Satanás estará detrás de él fortaleciéndolo, y todo esto con el permiso de Dios. Dice: con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Estos señales y prodigios mentirosos, como dije hace un momento, él va a procurar de que sean muy similares a los que hizo Cristo. Así que serán grandes milagros de sanidad, serán grandes milagros incluso sobre las fuerzas de la naturaleza, imitando al Señor Jesucristo. Probablemente pueda llegar a ser resurrecciones, y atención con esto, muy probablemente dará profecías que se cumplen, dará profecías que se cumplen, así como el Señor Jesucristo dio profecías que se cumplen. En el Sermón del Monte de los Olivos profetizó que Jerusalén y el templo serían destruidos, lo cual se cumplió en el año 70. Así que el anticristo también dará profecías de corto plazo que se cumplirán, y de esa manera hará que todos sean engañados. De esa manera levantará un engaño grandísimo. Dice el verso 10: con gran poder, señales y prodigios mentirosos. La palabra mentiroso no significa que los milagros sean falsos, no, los milagros serán verdaderos. Son mentirosos en el sentido de que el poder de Satanás está detrás de ellos y tiene el propósito de generar un gran engaño que atrape a toda la humanidad. Verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Todo engaño de iniquidad es toda esa elaboración de grandes prodigios, de grandes señales que traerá y que engañará a muchos. Y por eso la Escritura nos manda a probar los espíritus. Probar los espíritus, ¿por qué? Porque los grandes milagros no necesariamente garantizan que un hombre venga de parte de Dios. ¿Qué es lo único que garantiza que un hombre venga de parte de Dios? Si su enseñanza está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante que la Biblia sea estable, que la Biblia no pueda ser modificada, que no se pueda añadir nada a ella, porque van a venir falsos profetas y falsos maestros que harán profecías que se cumplirán, harán grandes milagros, y la única esperanza que nosotros tenemos de saber si ellos son verdaderos o falsos es si su enseñanza es consistente con la palabra de Dios. Así que con una Biblia que puede ser modificada, nosotros no estaríamos seguros de nada. Nuestra única esperanza de poder reconocer lo falso, el engaño de la verdad de Dios en los últimos tiempos es la estabilidad de la Sagrada Escritura. Es la única esperanza que tenemos. Continúa diciendo, vamos a completar el perfil: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Muy bien, hasta ahí su naturaleza. Esas son las características de la naturaleza del anticristo. Ahora veamos su tardanza. Su tardanza. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo le dijo a los tesalonicenses que el anticristo no iba a venir tan rápidamente porque había algo que lo detenía. Y Pablo le dijo a los tesalonicenses qué era lo que detenía al anticristo, pero no lo dejó por escrito por una buena razón. Así que al momento actual nosotros no podemos saber lo que los tesalonicenses sabían sobre qué detiene al anticristo. Ellos lo supieron, nosotros no lo podemos saber. Y lo que tenemos hoy son meras especulaciones.
pero no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que lo detiene, qué es lo que produce su tardanza. Algunos dicen que es el Espíritu Santo. Esta opción es poco probable porque Pablo identifica lo que lo detiene con el artículo neutro lo. Lo es un artículo neutro, lo cual no es propio para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se identifica con el artículo definido él. Así que el Espíritu Santo no es una buena opción. Otros dicen que es la gracia común. Otros dicen que es un ángel, como en Apocalipsis 20. La versión más difundida y creída a lo largo de la historia de la iglesia es que lo que detiene al anticristo es el imperio de la ley, es decir, la existencia sobre la faz de la tierra de gobiernos basados en la ley. Esto es coherente con el hecho de lo que vimos antes, de que él va a ser un hombre que va a cambiar la ley, es decir, el conocimiento de los hombres acerca de lo que es bueno y que es malo. Y mientras haya un estado firme, sostenido en el imperio de la ley, para él es muy difícil establecer sus cambios. Así pues, entendidas las cosas, lo que lo detiene, entendido así, en la época de los tesalonicenses, sería el imperio romano. Y eso concuerda con el hecho de por qué Pablo no lo escribió. Porque si Pablo hubiera escrito, ustedes ya saben lo que les dije, que es el imperio romano, el imperio de la ley sobre el mundo, lo que detiene al anticristo. Si Pablo escribe eso, eso pone en peligro a la iglesia, porque si esa carta llega a caer en manos de los romanos, declararían de una manera mucho más severa la guerra contra la iglesia. Y si esa fue la opción correcta, la del imperio de la ley, eso explica por qué Pablo no la escribió en su carta. Pero esto es mera especulación, no sabemos con absoluta seguridad qué es lo que lo detiene. Ahora, lo importante de esta sección no es saber qué es lo que lo detiene, sino saber quién está en control. ¿Quién está en control? ¿Quién es el que hace que el anticristo sea detenido? Nuestro Dios soberano. ¿Quién es el que quitará de en medio lo que detiene al anticristo? Nuestro Dios soberano. ¿Quién es el que permitirá que venga y se manifieste el anticristo? Nuestro Dios soberano. Así que en este asunto de la tardanza, lo importante no es saber qué es lo que lo detiene, sino quién está en control. Versículos 7 y 8a. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿A qué se refiere con misterio de iniquidad? Bueno, un misterio es algo que la gente no comprende. Cuando el anticristo se manifieste, todo el mundo creerá que está moviéndose hacia un estado nuevo, hacia un nuevo orden mundial de paz y prosperidad, y todo el mundo creerá que es algo muy bueno. Y solamente un pequeño grupo, los verdaderos cristianos, entenderemos que esos hombres van hacia su destrucción. Y por esa razón es que Pablo llama esto el misterio de la iniquidad, y es porque la gran mayoría, las masas, no entenderán que se trata de su destrucción y creerán que se trata de su prosperidad. De paso, esta apostasía y esta presencia del anticristo sobre el mundo tendrá cierto éxito relativo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad. Noten, al final de los tiempos, bajo el dominio del anticristo, los seres humanos dirán, por fin tenemos paz, por fin tenemos seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, es decir, cuando digan, hemos alcanzado un nuevo orden mundial en una era post-cristiana, atrás dejamos todas esas supersticiones de Cristo y de su ley, ahora el hombre sí se ha construido un nuevo orden mundial y por fin la pobreza, las cosas malas de este mundo las hemos quitado, no hay guerras, por fin vencimos la guerra, por fin tenemos paz y por fin nadie nos amenaza. Tenemos seguridad, pero cuando digan eso, dice Pablo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y ese es el punto siguiente, su destrucción. Vimos su naturaleza, su tardanza, y ahora veamos su destrucción. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor matará al anticristo en su venida. Y aquí está hablando de lo que ocurrirá durante la segunda venida. ¿Qué dejamos atrás? Lo que ocurre antes. Y aquí está mencionando algo que ocurre durante. ¿Qué ocurre durante la segunda venida? Lo primero es la muerte del anticristo. El anticristo morirá por el espíritu que sale de la boca del Señor Jesús. ¿Y qué es ese espíritu sino el Espíritu Santo? Recuerden que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Él es expirado del Padre y del Hijo. Y dice que Él lo matará con el resplandor de su venida. Recuerden, sus ojos son como llama de fuego. Eso significa la ira de Dios en Cristo en su venida. Finalmente nos queda muy brevemente, porque se me agotó el tiempo y he tenido que ir muy rápido porque el texto es muy largo, su propósito en el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de la venida del anticristo en el plan de Dios? Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad ahí está el propósito, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La venida del anticristo tiene como propósito dar castigo final, previo a su destrucción eterna, a todos los hombres que rechazan el evangelio de Jesucristo y se complacen en la injusticia. A todos los que no quisieron recibir el evangelio y prefirieron ser borrachos, marihuaneros, ladrones, viciosos, pero también religiosos, creyendo que se podían justificar por sí mismos por sus buenas obras, todos esos morirán. El anticristo los engañará y él vendrá para sellar su condenación. Versículo 10 en la parte final, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos los que se complacen en pecados, todos los que se complacieron en el homosexualismo, todos los que se complacieron en la unión libre, todos los que menospreciaron la virginidad, todos los que fueron fornicarios, adúlteros, borrachos, adictos a la pornografía, todos serán engañados por el anticristo. Esa será su penúltima forma de castigo antes de entrar a su castigo definitivo, que es el infierno. Pero al ver el propósito del anticristo en el plan de Dios, Pablo cierra con un contraste maravilloso. Y el contraste maravilloso es que el final que espera a estos que rechazaron el amor de la verdad y se complacieron de la injusticia es contrastado con el final que espera a los que recibimos el amor de la verdad y abandonamos toda injusticia, es decir, a los creyentes. Versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. La razón por la cual nosotros tendremos otro final es porque Dios nos ha escogido, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, y eso se evidencia porque la verdad nos es comunicada y nosotros la creemos, y por medio de esa verdad nos santificamos, o sea, nos apartamos de toda injusticia. De esta manera, los tesalonicenses adquieren un cuadro completo y verdadero de lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Fui demasiado rápido, no es la forma como me gusta enseñar a mí, pero el texto tan largo me obliga. Los tesalonicenses adquieren un cuadro completo de lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo, y ahora, sin excusas, todos pueden regresar tranquilos a su trabajo. ¿Cuál es la primera aplicación que tomamos de este pasaje? Hermanos, nosotros no necesitamos que haya ataques a la escatología para encontrar en nuestra iglesia
cristianos perezosos que no quieren trabajar, malos proveedores que no traen lo suficiente a su hogar. No necesitamos malas enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo para encontrar hombres perezosos, esposos malos proveedores. Entendemos que es difícil a veces conseguir trabajo o que las cosas pueden ir mal en la empresa y en la casa puede haber escasez, pero de ahí a ser un perezoso que no quiere trabajar hay una gran diferencia. Lo triste es que en el cristianismo, en nuestra iglesia, hay perezosos que no quieren trabajar. Por eso las hermanas solteras, cuando sean pretendidas por algún varón de esta congregación o cualquier otro cristiano, examine la historia laboral de ese hombre y asegúrese de que no sea perezoso. Si es un perezoso, no se case con él, porque cuando vengan los engaños acerca de la escatología, ese va a ser el primero que va a colgar la mochila y va a dejar de trabajar. La segunda aplicación es que aún nosotros somos como los cristianos de Tesalónica, con falta de consistencia, con falta de firmeza en nuestra fe y con mala memoria, que olvidamos muy fácilmente lo que se nos ha enseñado y por eso somos susceptibles a engaño. Y la tercera y última aplicación, para dejar 10 minutos para las preguntas, es que nosotros necesitamos conocer cuáles son los anticristos actuales y reconocer la forma como ellos están operando para preparar la venida del gran último anticristo. Necesitamos reconocer cuáles son los anticristos del siglo XXI y cómo están operando para preparar la venida del gran último anticristo. Por eso les vamos a colocar una tarea para el próximo domingo. El próximo domingo no vamos a tener una clase común y corriente. El próximo domingo vamos a tener un conversatorio. Vamos a sentar aquí adelante el pastor Julio, mi persona, y los candidatos a pastores de esta iglesia. Y vamos a tener un conversatorio sobre los anticristos del siglo XXI. Y ustedes van a participar en el conversatorio de la siguiente manera. Durante la semana usted va a orar, va a leer la Biblia, va a leer todo lo que la Biblia enseña sobre el anticristo, que no es mucho. Son unos pasajes en el libro de Daniel, el pasaje que leímos, Primera de Juan 2, Primera de Juan 4. Lea todo lo que la Biblia dice sobre el anticristo y en una hoja escriba cuáles son para usted los anticristos del siglo XXI. Escriba con letra legible, porque yo voy a leer lo que usted escribió y con base en lo que ustedes escribieron, los dos pastores y los candidatos a pastores vamos a interactuar con la posibilidad de que haya nuevas preguntas durante el conversatorio. Y de esa manera vamos a sacar el mayor provecho de este estudio y vamos a lograr entender cuáles son los anticristos del siglo XXI y cómo están operando para preparar la venida del gran último anticristo. Pregunto, ¿quedó claro lo que vamos a hacer dentro de 8 días? Entonces espero que todos ustedes traigan su aporte. Si puede escribir y traer lo que va a escribir en computador, mucho mejor, porque eso me hace más fácil a mí leerlo, porque algunos escriben con letra muy ilegible. Si lo escribe a mano, asegúrese de que escriba con letra legible. Entonces, esa será la actividad que cierra esta enseñanza sobre escatología bajo ataque. Vamos a inclinar nuestro rostro y a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, ha sido leída y explicada muy rápidamente, muy brevemente, pero creemos que es lo suficiente para instruir a tu pueblo, establecerlo, fortalecerlo y consolarlo y prepararlo para resistir el engaño por venir. Te pedimos tu gracia y tu sabiduría en el entendimiento de nuestros tiempos, de los tiempos por venir, y que nos prepares para resistir este gran engaño que vendrá. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos con algunas preguntas. Gracias, pastor. Primera pregunta, ¿qué es el cesacionismo?
A lo largo de la historia de la Iglesia se ha discutido si los dones de revelación, profecía, lenguas y palabra de ciencia continúan vigentes o han cesado. La Iglesia del Señor Jesucristo mayoritariamente en todas las épocas ha creído que los dones de revelación, profecía, lenguas y palabra de ciencia han cesado, y a eso se le conoce como cesacionismo. Tan solo en el siglo XX, a principios del siglo XX, apareció una poderosa corriente dentro del cristianismo contemporáneo que enseña que esos dones están vigentes. A esa corriente se le conoce como iglesia carismática o pentecostal, y a la enseñanza de que esos dones están vigentes se conoce como continuismo, y esa es la enseñanza mayoritaria de la iglesia de nuestros días. Tan solo las iglesias históricas o de la Reforma permanecemos en el cesacionismo. Pastor, algunos teólogos reformados rechazan la doctrina del arrebatamiento. No obstante, en Primera de Tesalonicenses, Pablo enseña claramente la doctrina del arrebatamiento, el cual ocurrirá precisamente en la segunda venida de Cristo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, el hermano que hizo la pregunta tiene que hacer una claridad, y es que los teólogos reformados no rechazamos el arrebatamiento porque la Biblia enseña el arrebatamiento. Nosotros rechazamos un arrebatamiento que ocurre, o la enseñanza de un arrebatamiento que ocurre antes de la gran tribulación. Eso es lo que nosotros los teólogos reformados rechazamos. Nosotros rechazamos un rapto secreto y pretribulacional. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que el rapto ocurre durante la segunda venida. Durante la segunda venida. Y quiero decirles que la enseñanza de un rapto que ocurre antes de la gran tribulación y por ende antes de la segunda venida es una enseñanza completamente novedosa, nueva en la iglesia, que surgió en 1850. Nadie antes de Juan Darby había creído eso en la historia de la iglesia. Si usted lee con cuidado Mateo 24, Primera Corintios 15 y Primera Tesalonicenses 4, se va a dar cuenta que el rapto ocurre durante la segunda venida. No me crea a mí, lea los textos con cuidado. Quítese por un momento las gafas que le han enseñado en la iglesia carismática, quíteselas y lea Mateo 24, Primera Corintios 15 y Primera Tesalonicenses 4, que son los únicos 3 pasajes de la Biblia que enseñan sobre el rapto, y con toda claridad usted va a ver que el rapto ocurre durante la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros rechazamos. Si la intención de Pablo es decir que la venida de Cristo no está tan cerca, porque parece en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que Pablo está afirmando que Cristo vendrá estando él vivo en poco tiempo? La gran mayoría de los creyentes piadosos están o estamos tan embriagados del deseo de que Cristo regrese pronto, que la gran mayoría de ellos hemos llegado a creer que Cristo vendrá mientras nosotros estamos vivos. Pero el hecho de que nosotros creamos eso no significa que así ocurrirá. Así que nosotros deberíamos creer que Cristo vendrá estando nosotros vivos, pero no estamos seguros que así será. Con lo hablado de su naturaleza, vemos en este tiempo apostasía, hombres haciendo falsos milagros y convirtiendo iglesias, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pregunto, ¿será que siempre ha estado presente el anticristo y aún no lo percibimos? Si usted lee, haga la tarea para el próximo domingo, si usted lee Primera de Juan 4, se va a dar cuenta que el espíritu del anticristo está sobre la faz de la tierra desde que Cristo está sobre la tierra. Pero una cosa es el espíritu del anticristo que alimenta a muchos anticristos, y otra cosa es el anticristo final. El espíritu del anticristo que alimenta a muchos anticristos
Y eso es lo que vamos a ver en el conversatorio. Esos anticristos ya está aquí. Pero el anticristo final no sabemos si ya nació o no. Eso no lo sabemos. Eso lo sabremos solo cuando Él se manifieste. ¿Cómo el anticristo hará profesión o profecías que se cumplirán si no conoce el futuro? Dios permite que las fuerzas angélicas conozcan segmentariamente, parcialmente el futuro. A algunos ángeles caídos, Dios les permite adivinar el futuro. Eso se llama espíritu de adivinación. O sea que ellos pueden acceder, no me pregunten cómo, porque eso ni lo dice la Biblia, ni uno lo puede suponer. Los seres angélicos acceden a ciertos conocimientos que Dios les permite. Yo no sé cómo. El hecho es que seres angélicos pueden conocer el futuro parcialmente, pero no todo el futuro. De esa manera, seres angélicos pueden revelar profecías o revelar el cumplimiento de cosas futuras bajo el permiso de Dios. El diablo y sus ángeles lo hará para engañar. Los ángeles de Dios, Gabriel y los demás, lo harán para cumplir la voluntad de Dios. Hay predicadores que, basándose en el libro de Daniel, dicen que este anticristo va a ser de origen judío, que va a ser homosexual y que va a surgir de Europa. ¿Es verdad esto? Los detalles de la naturaleza o el perfil del anticristo son casi todos los que le di en el pasaje. En el libro de Daniel, ojo a esto, presten mucha atención para cuando lean esos pasajes no se confundan. En el libro de Daniel tenemos prototipos antiguos del anticristo, seres humanos que representan al anticristo y que ya existieron en la historia, pero son anticristos del pasado que apuntan al anticristo final. En esos prototipos encontramos algunos aspectos de su perfil, como por ejemplo que él va a rechazar el amor de las mujeres. Eso está en Daniel 7:25, si no estoy mal. Pero eso no necesariamente significa que va a ser homosexual. Yo rechazo el amor de las mujeres y ustedes no pueden decir que yo soy homosexual. Yo soy célibe, yo soy eunuco. Rechazo el amor de las mujeres, no necesariamente tiene que ser homosexual, puede ser célibe. No creo yo que el anticristo sea homosexual, eso no se puede decir, cuando tampoco se puede decir dónde va a nacer, ni qué nacionalidad va a tener, porque eso no está en la Biblia. Así que tenemos que tener cuidado de hacer especulaciones de cosas que no están en la Biblia, y algunas de las que están, no interpretarlas de una manera amañada, como el hecho de que él menospreciará el amor de las mujeres. No necesariamente todos los que menosprecian el amor de las mujeres son homosexuales. Gracias, pastor. Aunque este tema ya ha hablado, hay un hermano que pregunta que qué otros textos bíblicos sustentan esta enseñanza, qué dicen los otros apóstoles como Juan, Pedro, Santiago sobre el tema de la escatología. Bueno, si está de la escatología no, porque la escatología es demasiado amplia, pero si está interesado en todos los textos que hablan sobre el anticristo y tiene un lápiz y un papel, yo se los dicto ya mismo, para que pueda hacer su tarea, para que haga su tarea, lea estos textos. Estos son los textos de la Biblia que hablan del anticristo. Miren, me vine preparado porque sabía que me iban a hacer esa pregunta. Solo del anticristo, no de escatología, porque escatología es un tema demasiado amplio, pero del anticristo. Daniel 7, 23 al 26, Daniel 8, 21 al 26, Daniel 9, 27 y Daniel 11 del 31 al 36, Daniel 12 del 1 al 4. Recuerde, en Daniel todos son prototipos históricos que ya se cumplieron. Casi todos se cumplieron en un rey llamado Antíoco Epífanes. Los otros textos sobre el anticristo son Primera de Juan, no alcanzaron a copiar otra vez, Daniel 7, 23 al 26, Daniel 8, 21 al 26, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 al 36, Daniel 12 del 1 al 4. Recuerden, estos son prototipos antiguos.
Luego vienen los textos del Nuevo Testamento, Primera de Juan 2 y Primera de Juan 4. Primera de Juan 2, Primera de Juan 4, el texto que leímos hoy, Mateo 24, todo Mateo 24 del 4 al 28, Mateo 24 del 4 al 28, y finalmente en una forma de literatura complicada que es Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. En algunos textos no se menciona la palabra del anticristo, la palabra anticristo, pero los hechos que están ocurriendo y se narran allí son producidos por la presencia del anticristo. Igualmente Apocalipsis 20 del 7 al 10. Muy bien, esos son los textos de la Biblia que hablan sobre el anticristo. ¿Cómo se sentará en el trono de Dios que es la iglesia si la iglesia verdadera no puede ser engañada? Obviamente la iglesia falsa, desfigurada, va a aliarse con el anticristo y él va a crear una nueva espiritualidad y se va a hacer el centro de la adoración universal. Eso es lo que la Biblia enseña como sentarse en el trono de Dios. No en el trono de la iglesia verdadera jamás se sentará otro que no sea Cristo, sino en el trono de una iglesia falsa y engañada. ¿Se apartará el Espíritu Santo durante la gran tribulación? El Espíritu Santo jamás se apartará de su verdadera iglesia, jamás. Jamás el Espíritu Santo se apartará de su verdadera iglesia porque Él es las arras, la seguridad de que nosotros llegaremos seguros a la nueva Jerusalén. Ahora, las acciones que el anticristo hará serán permitidas por el Espíritu Santo y bajo su control. Así que Él tampoco se apartará ni dejará en descuido todas las acciones malas y todo lo malo que va a ocurrir en esa época.